Mi esposa gana millones cada mes, pero constantemente está preocupada de que yo solo quiera su herencia. Ella mantiene un control estricto sobre nuestras finanzas, asignándonos apenas $200 mensuales a mi hija y a mí para gastos personales. No obstante, cuando su primer amor volvió al país, no dudó en recibirlo con un auto de lujo y una mansión valuada en millones. Más adelante, cuando mi hija sufrió un infarto inesperado, lo único que podía salvarla era una cirugía de $10,000. En vez de apoyarme, me acusaron de ser ambicioso y me expulsaron de la empresa con guardias de seguridad. Vi cómo se cerraban las puertas de la sala de operaciones, sin saber si volvería a ver sonreír a mi hija. Mientras tanto, mi esposa ya estaba en el aeropuerto, abordando un avión junto a su primer amor, como si nada estuviera ocurriendo. Después de despedirme de la pequeña, sin comprender en qué momento la perdí, mi esposa regresó de su viaje. Tan indiferente como siempre, dijo: «Oye, ¿no querían tú y nuestra hija ir al parque de diversiones? Te llevaré la próxima semana». Pero ella no sabía que, en el instante en que nuestra hija falleció en esa sala, yo ya había tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio. Estaba empacando las cosas de mi hija cuando Adeline, que acababa de regresar de su gira mundial, entró en casa con toda tranquilidad. «Declan, ¿puedes darme un masaje en los hombros?». El viaje me dejó agotada. Al escucharla, yo, quien alguna vez la amó profundamente, no dije nada y continué empacando. Al notar que la ignoré, Adeline frunció el ceño y luego soltó una risa, como si algo divertido se le hubiera venido a la mente. «¿Todavía estás celoso de que Jasper y yo viajamos juntos?». Jasper era su amigo de la infancia. Adeline había abandonado a nuestra hija, gravemente enferma, para recorrer el mundo con él, dejando nuestra pequeña sola frente a una cirugía crucial, sin saber si saldría con vida. Pensar en los ojos de mi hija perdiendo su brillo fue como recibir una puñalada. Antes de que pudiera decir algo, Jasper apareció, fingiendo inocencia. «Oh, Declan, todo fue culpa mía por arrastrar a Adeline al viaje. Pero no te preocupes, solo fue un paseo, nada más». Hablaba con ligereza, aunque llevaban ropa y anillos combinados, dando la impresión de ser una pareja real ante los demás. Mientras tanto, el anillo de bodas que compartíamos Adeline y yo, hacía mucho que ella lo había olvidado. Al ver que yo seguía en silencio, Adeline suspiró con gesto de frustración. «Está bien, no te enojes. Este mes enviaré $500 adicionales para que Ana se compre algo bonito. Solo recuerda, lo hago por ti, no tienes que agradecerme». Pero al ver la notificación en mi celular, lo sentí como una burla. Ella había derrochado millones en un viaje con Jasper, comprando marcas de lujo, donde cada bolso cuesta miles. Y ahora, ofrecerme $500 le parecía un gesto generoso. Jasper, de pie junto a ella, apenas contenía la risa mientras decía con sarcasmo: «Declan, $500 es bastante, deberías darle las gracias a Adeline. Mira, los niños deben ser criados con modestia, así no se vuelven materialistas cuando crezcan». Por ridículo que sonara, Adeline lo creía firmemente. Para evitar que nuestra hija se volviera materialista, regulaba cada centavo, dándonos solo $200 al mes. Yo solía discutir porque deseaba una vida mejor para nuestra hija, pero ahora ella ya no está. Discutir no tiene sentido. Pensando en eso, devolví el dinero y dije con calma: «No hace falta, no lo quiero». La sonrisa de Adeline se borró. Luego, con impotencia, dijo: «Declan, ya me disculpé, ¿qué más quieres?». Antes de que pudiera contestar, la voz burlona de Jasper sonó desde un lado. «Creo que piensa que $500 es poco, ¿cierto? Declan, sin ánimo de ofender, pero con tu actitud ambiciosa, ¿cómo esperas ser un buen ejemplo para Ana?». Me soltó una lección moralista. Al escucharlo, Adeline también me miró con decepción. «Declan, llevamos varios años casados, ¿y ya muestras tanta codicia? ¿Qué sigue? ¿Vas a intentar quedarte con las acciones y la herencia de mi familia?». Al oír su acusación, no pude evitar reírme de mí mismo. Después de tanto tiempo, así es como me veía, pero mi silencio solo confirmaba su prejuicio. En el instante siguiente, Adeline habló con tono molesto. «Parece que Jasper tenía razón. No eres un buen padre. Hago esto para enseñarle a nuestra hija a ser fuerte. Si sigues así, y Ana termina siendo tan ambiciosa como tú, ¿podremos seguir llamándonos familia?». Verla tan seria me pareció una burla. Su versión de enseñar resiliencia era simplemente reprenderme por pedir un poco más. Para el supermercado. Para un regalo sencillo. Me acusaba de codiciar su fortuna. Incluso cuando nuestra hija sacaba buenas notas y pedía un pastel pequeño, ella la regañaba.
Tan materialista a su edad, vas a terminar siendo una cazafortunas. Tu papá te va a malcriar un día. Pensando en eso, estuve a punto de decirle algo sobre nuestra hija. Adeline, nuestra hija ya está, pero antes de que pudiera terminar, Jasper gritó desde la puerta, fingiendo dolor. En el segundo siguiente, Adeline no siguió discutiendo conmigo. Corrió hacia él. ¿Qué te pasó? Jasper fingió que no era nada. Adeline, estoy bien. Tal vez el vuelo largo hizo que volviera ese viejo dolor de espalda. Estoy bien. No quiero interrumpirte con tu familia. Al escucharlo, Adeline negó con la cabeza. Tu salud es prioridad. Te llevaré al hospital ahora mismo. Justo antes de irse, Adeline pareció recordar algo. Se giró hacia mí y suspiró con gesto serio. Declan, mejor calmémonos. Cuando vuelva, podemos hablar de llevar a nuestra hija la próxima semana. Pero ella no sabía que nuestra hija ya no estaba. Y que yo ya no pensaba esperarla más. Luego de ordenar mis ideas, tomé mi carta de renuncia y me dirigí directo a la empresa para presentarla. En el trayecto, los compañeros me miraban y murmuraban. ¿Ese no es Declan? ¿Cómo se atreve a aparecer por aquí? Sí, le pidió $10,000 a la CEO Adeline el mes pasado y lo sacaron los guardias. ¿Con su salario? ¿Cuántos años necesitaría para juntar $10,000? Ignórenlo. Vámonos. Al oírlos, solté una risa amarga. Durante años, Adeline jamás anunció que estábamos casados. Incluso se encargó de que yo tuviera un cargo común, para no levantar sospechas. Trabajé sin descanso. Hasta enfermé por tomar de más mientras cerraba contratos clave para la empresa. Solo quería mejorar. Que ella nos reconociera como familia. Pero siempre rechazaba mis solicitudes de ascenso. Un día la confronté, y ella sonrió, tomándome del brazo y me dijo con dulzura, Declan, todo esto es para que aprendas. Quiero que seas un mejor esposo y padre. Además, yo gano suficiente por los tres. ¿Crees que no puedo mantenerlos? ¿O es que quieres ascender en la empresa para quedarte con el poder? Me quedé sin palabras, creyendo que tal vez tenía sus motivos. Pero el día que Jasper volvió, ella mandó una docena de autos de lujo al aeropuerto. Hubo hasta fuegos artificiales. Esa noche, Jasper fue nombrado vicepresidente de la empresa. Entonces lo comprendí. Cuando alguien ama de verdad, o cuando no, se nota con claridad. Ya no tenía sentido continuar con esta farsa. Entregué mi renuncia. Al salir de la empresa, pensé que me sentiría derrotado. Pero en lugar de tristeza, sentí alivio. Como un ave con las alas cortadas que por fin escapa de su jaula. Sentí la libertad. Fui a la tumba de mi hija, dejé sus juguetes favoritos sobre su lápida, pasé allí hasta el atardecer y luego arrastré mi cuerpo cansado de regreso a casa. Para mi sorpresa, al abrir la puerta, Adeline estaba allí, esperándome. ¿Sabes qué hora es? Pensé que aprenderías a quedarte afuera toda la noche. Sentada en el sofá, Adeline fruncía el ceño, con los brazos cruzados, molesta. Su expresión parecía decirme que debía consolarla. Pero me resultaba extraño que, mientras Jasper seguía en el hospital por un dolor mínimo, ella hoy no estuviera a su lado. No era asunto mío, así que no pregunté. Respondí con calma, ¿qué ocurre? Mi tono frío hizo que Adeline cambiara el rostro. Siempre la recibía con una sonrisa, sin importar lo que pasara. Pero desde que regresó de su viaje, todo había cambiado. No discuto, no reacciono, ni mi mirada conserva afecto. Eso la puso nerviosa, y dijo rápidamente, ¿sigues molesto por lo de Jasper? Te dije que fue solo un descanso para despejar la mente. Nuestra hija siempre quiso ir a la playa, ¿no es así? Cuando tenga menos trabajo, los llevaré a ambos, ¿te parece? ¿Pasa algo? Su intento de reconciliación sonaba condescendiente. Para ella, nuestra hija y yo éramos un entretenimiento que podía desechar a voluntad. En ese momento, Adeline pareció recordar algo y me miró confundida. Espera, ¿dónde está nuestra hija? No la he visto desde que regresé. ¿La llevaste con tu madre? La miré sin palabras. Había vuelto hace 2 días, y hasta ahora se acordaba de preguntar por ella. Era evidente que no le importábamos. Ni ella, ni yo. Antes de que pudiera responder, Jasper salió del baño usando mi bata. Al verme, no se sorprendió y actuó con toda naturalidad. Y si fuera dueño del lugar, invitándome amablemente, Declan adelante, ponte cómodo. Durante años, había soportado el peso de esa relación sin apenas darme cuenta de cuánto me estaba apagando por dentro.
El dinero nunca fue el problema. La humillación, sí. Ver a Jasper en mi casa, con mi bata, tratándome como un invitado incómodo, fue la gota final. Pero no reaccioné. Lo miré con calma, con esa misma serenidad que se aprende a tener cuando ya no queda nada que perder. Adeline, sentada a un lado, no hizo ningún comentario. Ni una queja, ni una explicación. Como si todo aquello fuera normal. Como si yo debiera acostumbrarme. Me limité a sentarme en la silla más cercana. Jasper, con una sonrisa burlona, hizo un gesto hacia la cocina. ¿Quieres café? Yo mismo preparé una mezcla nueva esta mañana. Tiene un aroma exquisito. Lo ignoré. Adeline se puso de pie, caminó hacia mí, y sin siquiera mirarme a los ojos, dijo: Declan, deberías empezar a adaptarte. Este es un nuevo capítulo, para todos. ¿Un nuevo capítulo? Pensé. ¿Desde cuándo alguien escribe una nueva historia sin cerrar la anterior? ¿Desde cuándo alguien entierra a una hija y el mismo día abre las puertas de su casa al amante de su esposa? Mi silencio parecía incomodarlos más que cualquier palabra. Jasper fue el primero en romperlo, acercándose con una taza en la mano. Vamos, Declan. Tómalo. Si vas a quedarte, al menos intégrate. Esta es tu casa también, ¿no? Pero no lo era. No más. Esa casa, una vez construida con la idea de formar una familia, se había convertido en un escenario perfecto para una obra de teatro donde yo ya no tenía papel. Me levanté sin decir nada, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Adeline se apresuró detrás de mí. ¿A dónde vas ahora? Contesté sin mirarla. A buscar mi dignidad. Al menos, la poca que me queda. Ella no respondió. Solo me observó mientras bajaba los escalones del porche, como quien ve salir al jardinero que terminó su jornada. Caminé sin rumbo durante horas. Pensaba en Ana. En su sonrisa. En cómo se emocionaba cada vez que hacíamos palomitas en el microondas. En sus dibujos colgados en la nevera. Y me dolía el pecho. No por la pérdida, sino por la indiferencia de su madre. Por el abandono emocional. Por la forma en que había sido reemplazada por un anillo, un viaje y un amante. Me senté en una banca del parque. El mismo donde solíamos llevar a Ana los fines de semana. Recordé cómo corría hacia los columpios, cómo me pedía empujones cada vez más altos. Cerré los ojos. Por un momento creí oír su risa. Pero era solo el viento. Entonces me di cuenta de que no podía seguir así. Que no bastaba con irme. Tenía que rehacer mi vida desde cero. Limpiar mi nombre, dejar claro que no era el villano de esa historia. Llamé a un viejo amigo, Mateo. Era abogado, y uno de los pocos que sabía que Adeline y yo estábamos casados. Le conté todo. Sin omitir nada. Mateo guardó silencio al otro lado de la línea durante varios segundos. Luego dijo: Declan, vas a necesitar más que valor. Vas a necesitar pruebas. Muchas. Porque con el poder económico y la imagen pública de Adeline, tú eres solo una sombra más. Lo sabía. Pero estaba dispuesto a iluminar esa sombra con cada palabra, cada recuerdo, cada injusticia que había callado. Volví a casa esa noche. No para quedarme. Solo para recoger documentos, papeles, fotos. Jasper ya no estaba. Adeline me vio entrar y se limitó a girar los ojos. ¿Otra vez? ¿Qué olvidaste ahora? Abrí el armario sin contestar. Revisé cajones, saqué carpetas, actas de nacimiento, correos impresos, contratos firmados donde figuraba mi nombre. Ella me observaba con creciente incomodidad. ¿Qué haces? ¿Me vas a demandar? Le respondí sin levantar la voz. No. Solo quiero recuperar mi historia. Porque tú la estás reescribiendo sin permiso. Y Ana merece que alguien recuerde quién fue en realidad. Al mencionar el nombre de nuestra hija, algo se quebró en su rostro. Por un segundo, sus ojos se humedecieron. Pero lo disimuló. Me volví hacia la puerta. Cuando ya estaba por salir, ella dijo: ¿Crees que con eso vas a limpiarte? No te imaginas el poder que tengo. Puedo hacer que todos te vean como un oportunista. Me detuve en seco, sin girarme. Entonces hazlo, Adeline. Pero recuerda, la verdad no necesita maquillaje. Solo paciencia. Cerré la puerta con suavidad. Afuera, la noche era fría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Que podía volver a empezar. Que tal vez, después de todo, aún quedaban palabras por escribir en mi historia. Mateo me recibió en su oficina al día siguiente.
Tenía ojeras y un café a medio terminar sobre el escritorio, pero su mirada estaba despierta, atenta, como si ya supiera lo que venía. Extendí sobre la mesa todos los documentos que había recogido. Acta de matrimonio, el certificado de nacimiento de Ana, fotografías, registros bancarios, incluso mensajes impresos que Adeline me había enviado en momentos en que aún decía amarme. Mateo los revisó con cuidado, sin decir una palabra durante varios minutos. Finalmente, suspiró. «Esto no será suficiente para ganar en el tribunal de la opinión pública», murmuró, «pero es un buen comienzo para protegerte legalmente. Lo más importante ahora es que no reacciones con ira. Cada paso tuyo debe ser calculado. Frío. Estratégico. Porque Adeline va a usar todo lo que tenga para destruirte». Asentí. Ya lo sabía. Lo que no sabía era cuánto me iba a doler ver mi vida convertida en una campaña de desprestigio. Porque bastaron 3 días para que empezaran los rumores. Mis antiguos compañeros comenzaron a hablar. Algunos decían que siempre supe lo de Jasper y lo permití porque me convenía. Otros que Ana no era mi hija biológica y que usaba su muerte como excusa para chantajear a Adeline. Fue como ver mi historia secuestrada por otros, distorsionada, mañoseada. Quise responder, escribir una carta pública, grabar un vídeo. Pero Mateo me detuvo. Cada palabra que digas sin pruebas puede volverse en tu contra. Aún no. Aún no es el momento. En casa, el silencio era abrumador. Me mudé temporalmente al viejo departamento de mis padres, un lugar pequeño, sin lujos, pero con paz. Allí, entre esas paredes humildes, empecé a recordar quién era antes de Adeline. Volví a tocar la guitarra, algo que no hacía desde la universidad. Empecé a cocinar, a limpiar, a vivir de nuevo con lo básico. Y por extraño que parezca, empecé a sentirme libre. Pero la libertad no venía sin consecuencias. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré a un reportero esperándome en la puerta del edificio. Me llamó por mi nombre y me lanzó la primera pregunta como un dardo. ¿Es cierto que usted chantajeó a la señora Adeline con la muerte de su hija para obtener dinero? Me congelé. No por miedo, sino por rabia. Hasta donde pensaba llegar Adeline con su campaña. No contesté. Entré al edificio, ignorándolo. Pero sabía que no sería la última vez. Mateo tenía razón, esto era una guerra, y yo tenía que elegir cada batalla con precisión. Esa noche, recibí un correo de un remitente desconocido. El asunto decía, lo que Adeline no quiere que sepas. Dudé en abrirlo. Pensé que tal vez era una trampa, una provocación. Pero la curiosidad pudo más. Lo abrí. Había una sola línea, busca en la cuenta corporativa. Año 3, segundo trimestre. Mira las transferencias a nombre de ELC. Y un archivo adjunto con registros contables. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era ELC? ¿Por qué alguien me enviaría eso? Llamé a Mateo de inmediato. Lo cité para la mañana siguiente. Cuando se lo mostré, frunció el ceño. Revisó los documentos durante más de 1 hora. Finalmente, habló. ELC es una empresa fantasma. Recibe transferencias periódicas por montos elevados, y todas vienen firmadas electrónicamente por Adeline. Esto es lavado de dinero, de clan. Y si vinculamos esto con Jasper, la situación puede cambiar radicalmente. No supe qué decir. ¿Adeline estaba realmente involucrada en algo ilegal? ¿O todo era parte de un entramado más complejo? Sentí que mi historia, ya de por sí torcida, había entrado en una dimensión mucho más oscura. Mateo se levantó y me puso una mano en el hombro. No te emociones. Esto apenas empieza. Si vamos a usar esta información, debemos estar seguros de su autenticidad. Y eso implica investigar, gastar recursos y tener paciencia. Asentí. No me quedaba otra. En los días siguientes, Mateo activó a su red de contactos. Investigadores privados, contadores forenses, exempleados que aún le debían favores. Yo, mientras tanto, volví al cementerio. Llevaba flores a Ana cada semana. Le hablaba, como si pudiera escucharme. Le contaba lo que estaba haciendo, lo que había descubierto, lo mucho que la extrañaba. A veces me sentaba allí durante horas, con la guitarra en las manos, tocando suavemente alguna melodía que ella solía tararear. En uno de esos días, ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Una mujer se me acercó con timidez. Era joven, de unos 30, con una expresión entre tristeza y culpa. Me preguntó si yo era de clan. Dije que sí.
Ella se presentó como Eliana. Y sus primeras palabras me dejaron en shock. Yo trabajé como niñera de Jasper durante su adolescencia. Y sé cosas que podrían ayudarte. La miré con desconfianza. Pero algo en su tono, en sus ojos, me hizo quedarme a escuchar. Nos sentamos en una banca cercana. Y lo que me contó fue peor de lo que esperaba. Jasper tenía antecedentes de manipulación emocional, de chantajes, incluso de una denuncia por acoso que fue archivada por falta de pruebas. Adeline lo conoce desde niños, dijo Eliana. Pero siempre fue él quien la controló, quien la guiaba, quien sembraba la duda en su cabeza. Él sabía cómo envolverla. Incluso ahora. Todo lo que hace, todo lo que dice, tiene una intención. Y tú eras solo una molestia que había que quitar del camino. Me costó tragar saliva. No porque dudara de sus palabras, sino porque todo encajaba demasiado bien. Jasper no era solo un intruso. Era un arquitecto del caos. El detonante. El origen del colapso. Me sentí helado. Pero también más decidido que nunca. Le pedí a Eliana que hablara con Mateo. Que declarara. Que ayudara, aunque fuera de forma anónima. Ella aceptó. Y mientras veía alejarse su figura entre las lápidas, entendí que, poco a poco, la verdad empezaba a tener aliados. Y que mi lucha no era solo por justicia, sino por la memoria de mi hija. Porque merecía que el mundo supiera que su padre no se rindió. Y que su historia no fue borrada por el poder ni el dinero. Mateo organizó la primera reunión con Eliana a puerta cerrada. Ella llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión de nerviosismo que no podía ocultar. Durante años había callado por miedo, por lealtad a una familia que la contrató siendo apenas una joven buscando empleo. Pero algo en su conciencia se activó al ver cómo mi historia era manipulada frente a las cámaras, cómo me convertían en un hombre ambicioso que usaba la muerte de su hija para obtener ventajas. El testimonio de Eliana no era solo una serie de recuerdos. Era una estructura completa, con fechas, lugares, nombres. Habló de cómo Jasper manipulaba a Adeline desde los 15 años, de cómo sembraba celos para que desconfiara de todo el mundo, incluso de su propia familia. Contó cómo, en una ocasión, Jasper convenció a Adeline de dejar de hablarle a su madre por haber criticado su estilo de vida. Narró un viaje en el que él obligó a Adeline a fingir un desmayo para evitar una reunión de negocios que podía quitarle protagonismo. Ella se convirtió en su reflejo, dijo Eliana. No tomaba decisiones sin consultarle. Y cuando apareciste tú, Declan, él supo que tenía que destruirte poco a poco. No con gritos, no con violencia, con manipulación. Mateo la escuchó todo el tiempo sin interrumpirla. Tomó notas, grabó con su autorización y al final le agradeció con sinceridad. Yo no podía hablar. Una mezcla de impotencia y validación se apretaba en mi garganta. Al fin alguien veía lo que yo había vivido por años. El silencio emocional, el desdén, las decisiones unilaterales disfrazadas de preocupación. Cuando Eliana se fue, Mateo me miró con firmeza. Con esto y los movimientos de dinero sospechosos, podemos iniciar un proceso judicial. No solo por difamación, sino por fraude, abuso de poder y negligencia parental. Pero necesito que estés preparado. Adeline no se va a quedar de brazos cruzados. Lo sabía. Y también sabía que, de ahora en adelante, cada paso que diera debía ser con convicción. No por venganza. Por Ana. En paralelo, Adeline seguía siendo adorada por el público. Subía fotos de donaciones a hospitales infantiles, inauguraba nuevas sucursales y compartía frases motivacionales sobre el poder de la mujer moderna. Jasper siempre aparecía cerca. A veces en segundo plano. A veces como el brillante ejecutivo detrás del éxito. En una de esas publicaciones, vi una imagen que me hizo detener la respiración. Era la sala de juegos que había prometido construir para Ana. Yo mismo diseñé el concepto. Los colores, los muebles, hasta los nombres de los espacios. Pero en la foto no había ninguna mención a Ana. El lugar llevaba ahora el nombre del sobrino de Jasper. Sentí un vacío que no puedo describir. Como si hubieran borrado su existencia, como si nunca hubiera estado en sus vidas. Rompí el celular contra el suelo. Pero no dije nada. Solo recogí los pedazos y me obligué a seguir. Mateo, por su parte, ya había iniciado el trámite legal. Sabía que era una guerra cuesta arriba. El equipo legal de Adeline era uno de los mejores del país. Pero él tenía algo que ellos no, la verdad, y la determinación de alguien que no buscaba fama ni dinero, solo justicia. La citación fue enviada.
Y una semana después, recibí el primer mensaje directo de Adeline. No fue una llamada. No fue un encuentro cara a cara. Fue un correo con apenas 2 líneas. Pensé que podríamos resolver esto como adultos. Has elegido la guerra. Espero que no arrastres el nombre de nuestra hija contigo. Cerré la computadora con fuerza. ¿Nuestra hija? ¿La misma a la que dejó sola en una sala de cirugía? ¿La misma a la que redujo a $200 al mes mientras regalaba mansiones a su amante? La ira me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Pero la transformé en energía. Esa noche redacté una carta. No para ella, ni para el juzgado. Una carta para Ana. La imprimí y la guardé en la misma caja donde tenía su primer dibujo, su pulsera de hospital, y una foto que le tomé mientras dormía abrazada a su osito. Le conté todo. Con palabras sencillas, como si aún tuviera 6 años. Le dije que papá estaba luchando, que a veces tenía miedo, pero que no se rendiría, que algún día, cuando el mundo supiera la verdad, podrían hablar de ella sin que su recuerdo doliera como ahora. Al día siguiente, los medios explotaron. Ex esposo de Adeline inicia demanda por abuso emocional y fraude financiero. Las redes se dividieron. Algunos me defendían. Otros me ridiculizaban. Algunos me llamaban valiente. Otros, oportunista. Adeline publicó un comunicado frío y preciso. Lamento profundamente que situaciones personales estén siendo manipuladas para perjudicar el crecimiento de nuestra empresa. No haré más comentarios hasta que la justicia hable. Mateo sonrió al leerlo. No está tan segura como parece. El tono es defensivo. Está sintiendo la presión. Pero no era la presión lo que me importaba. Era la posibilidad, remota pero viva, de que Adeline, por una vez, se detuviera a mirar el daño que había causado. No a mí. A Ana. Porque más allá del dinero, más allá de los títulos, lo que no podía perdonarle era haber convertido la vida de nuestra hija en una transacción más. Pasaron los días. Las audiencias preliminares se acercaban. El ambiente era tenso. Una tarde, mientras salía del edificio de Mateo, vi a Jasper en la acera de enfrente. No se molestó en esconderse. Me miró, sonrió, y me hizo un gesto de despedida con la mano. Como si supiera que estaba ganando. Como si todo esto fuera solo un juego. Pero esta vez, yo también sonreí. Porque lo que él no sabía era que la última pieza estaba a punto de caer. Una que ni siquiera Mateo conocía. Una que guardaba en secreto. Y que, cuando llegara el momento, revelaría ante todos. Porque los secretos, incluso los mejor escondidos, siempre encuentran la forma de salir a la luz. La audiencia preliminar fue fijada para el martes a las 10 de la mañana. Llegué temprano. Demasiado. Mateo aún no había aparecido y el edificio estaba casi vacío, excepto por una recepcionista con expresión neutra y el eco de pasos lejanos en el pasillo. Me senté en una de las bancas de la entrada con el expediente en las manos. A mi alrededor, los minutos se estiraban como si el tiempo se negara a avanzar. En mi pecho, el recuerdo de Ana latía con fuerza. Había soñado con ella la noche anterior. Estábamos en la playa, la misma que nunca llegamos a visitar. Ella corría hacia el agua, me llamaba, me reía. Y justo cuando estaba por alcanzarla, desperté. Con el corazón acelerado y las manos temblando. Mateo llegó minutos después, ajustándose el saco y con un par de carpetas en la mano. ¿Listo?, me preguntó. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Entramos a la sala. Adeline ya estaba allí. Impecable, como siempre. Traje claro, maquillaje sutil, expresión firme. Jasper a su lado, como una sombra elegante y confiada. Al vernos, Adeline no dijo nada. Solo desvió la mirada hacia su abogado. La jueza asignada era una mujer de rostro severo. Revisó los documentos en silencio, hojeó las declaraciones, leyó las pruebas iniciales. Habló poco. Solo dijo que revisaría con detenimiento los elementos antes de autorizar una investigación formal. Al salir, Adeline me alcanzó en el pasillo. Mateo se mantuvo cerca, atento, pero no intervino. Declan, dijo ella, sin preámbulos. Aún puedes detener esto. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Tienes razón, respondí. No tengo idea de cuánta oscuridad puede guardar una persona hasta que decide usar a su propia hija como escudo. Su rostro no se alteró. Ni una arruga de más, ni un temblor en la voz. Adeline sabía actuar. Siempre lo supo.
Se limitó a mirarme fijamente y luego giró sobre sus talones. Jasper sonrió de lado antes de seguirla. Nos vemos pronto, socio, dijo en voz baja, burlona. Pero no éramos socios. Nunca lo fuimos. En casa, esa noche, abrí el sobre que había guardado durante tanto tiempo. El que contenía el contrato de fideicomiso que Adeline firmó cuando Ana nació. Era un documento sellado, confidencial, que estipulaba que el 15% de sus acciones pasarían a nombre de nuestra hija al cumplir los 18 años. Una promesa de futuro. Una promesa que ella destruyó en cuanto Jasper regresó. Esa cláusula, olvidada entre tantos papeles, ahora podía convertirse en el corazón del juicio. Porque Adeline no solo me excluyó. También traicionó un acuerdo legal firmado para proteger a nuestra hija. Llamé a Mateo. Lo cité esa misma noche. Revisó el documento con ojos encendidos. Esto cambia todo, dijo. Si probamos que desvió fondos que pertenecían a Ana, no solo hablamos de fraude empresarial. Hablamos de vulneración patrimonial infantil. Y eso es grave. Muy grave. Por primera vez en semanas, sentí que algo se inclinaba a mi favor. Pero la sensación duró poco. A la mañana siguiente, desperté con el celular estallando de mensajes. Noticias, llamadas perdidas, correos. Adeline había publicado un vídeo. O mejor dicho, una pieza perfectamente editada, en la que contaba una historia donde yo era un padre negligente, emocionalmente inestable y con un historial de adicciones. Mostraba fotos de momentos tensos, audios sacados de contexto y testigos pagados que afirmaban que yo había descuidado a Ana en varias ocasiones. Vi el vídeo entero. Desde la primera imagen hasta la última palabra. No parpadeé. No lloré. No rompí nada. Solo respiré hondo y marqué el número de Mateo. Van a aumentar la presión, dije. ¿Estamos listos? Ahora más que nunca, respondió él. La jueza sabrá distinguir entre show mediático y pruebas legales. Pero debo advertirte algo, Declan. Adeline puede estar dispuesta a todo. Incluso a exponer cosas que tú mismo quizás no recuerdes. Aquel comentario me dejó inquieto. ¿Había algo más? ¿Algo enterrado en mi memoria que ella pudiera usar en mi contra? Pasé toda la noche revisando el pasado. Las discusiones. Las fiestas de la empresa. Las noches de insomnio. Y entonces recordé una escena que me hizo estremecer. Una noche, hacía 3 años, en la que Adeline me pidió que firmara unos documentos urgentes. Estaba agotado, con fiebre, y apenas podía enfocar las letras. No leí nada. Solo firmé. Aquella noche no significó nada en su momento. Pero ahora, ¿qué firmé realmente? ¿Qué entregué sin saber? Llamé a Mateo de nuevo. Le conté. Me pidió una copia escaneada de todos los contratos de aquel mes. Si ella te hizo firmar algo en ese estado, y si el contenido te perjudica, podemos alegar vicio de consentimiento. Pero necesitamos el documento. Pasé horas escarbando entre carpetas viejas, memorias USB, respaldos en la nube. Hasta que lo encontré. Era un archivo PDF, sin título claro, pero con mi firma al final. Mateo lo leyó mientras yo esperaba en silencio al otro lado del teléfono. Declan, su voz era grave, lenta. Firmaste una cesión voluntaria de tus derechos sobre el fideicomiso de Ana. ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilo, me interrumpió. No todo está perdido. El documento puede ser impugnado por las condiciones en las que fue firmado. Pero ahora entendemos por qué Adeline estaba tan tranquila. Pensaba que ya lo tenía todo. Y casi lo logra. Cerré los ojos. Respiré hondo. Aquella noche, yo solo quería dormir. No entendí lo que firmaba. Confiaba en ella. Y ahora esa confianza estaba siendo usada para borrar el legado de nuestra hija. Pero ya no era el mismo hombre de antes. No me quebraría. No me detendría. No esta vez. Porque por primera vez en mucho tiempo, el dolor no era una carga. Era mi motor. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque tuviera que caminar entre ruinas. Mateo inició los trámites para impugnar el contrato firmado aquella noche. El argumento era claro, yo estaba en estado febril, bajo estrés laboral extremo y medicación. La cesión de derechos era inválida. Pero el proceso sería lento. Mientras tanto, el equipo legal de Adeline aceleraba su maquinaria. Los medios repetían sus argumentos como mantras. Una mujer poderosa, madre ejemplar, víctima de un esposo resentido.
La narrativa se había instalado. Mi imagen pública era la de un hombre fracasado, desequilibrado, que no aceptaba el éxito de su esposa. Incluso familiares lejanos empezaron a llamarme para preguntar si todo era cierto. ¿Realmente querías quedarte con el dinero de Ana?, me preguntó un primo que no veía desde la boda. Ni siquiera intenté responder. Ya no tenía sentido explicar nada a quien ya había decidido su versión. Pero no todo eran sombras. Mateo consiguió que la jueza autorizara la investigación formal del fideicomiso. Y en paralelo, los investigadores privados que él había contratado lograron rastrear conexiones entre la empresa fantasma ELC y un fondo offshore con vínculos directos a una cuenta de Jasper. El hilo comenzaba a tensarse. Y yo también. No dormía. Comía poco. Tenía ojeras perpetuas y una tensión constante en el cuello. Pero no pensaba detenerme. Una tarde, mientras revisaba documentos en el viejo departamento, recibí una visita inesperada. Era Claudia, una excompañera de la empresa. Nos conocíamos poco, pero siempre fue amable. Traía un sobre en las manos y una expresión de urgencia. No podía más, me dijo sin siquiera saludar. Esto es una copia del registro de llamadas entre Adeline y Jasper durante los días previos a la operación de Ana. Me negué a participar en su mentira, y me echaron. Pero guardé esto. Dentro del sobre había copias de chats, capturas de pantalla, y lo más devastador, una grabación. En ella, Adeline le decía a Jasper: Declan está desesperado. Está dispuesto a arrastrarnos con tal de conseguir dinero. ¿Y qué piensas hacer?, preguntaba Jasper. Nada. Que se hunda. Si Ana muere, será su culpa por no saber negociar. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que sentarme. Claudia me tocó el hombro. Lo siento. No lo hago por ti. Lo hago por Ana. Salió sin esperar respuesta. Llamé a Mateo de inmediato. Al escuchar el audio, su tono cambió. Con esto podemos pedir una audiencia especial. Esto no es solo negligencia emocional. Es desinterés premeditado frente a una emergencia médica de su hija. Es desalmado. Pero también es una prueba que puede volcar la opinión pública. Y eso, Declan, es lo que necesitamos. Porque en esta guerra, la verdad legal necesita acompañarse de verdad emocional. La audiencia especial fue concedida. Adeline fue citada con carácter urgente. Cuando entró en la sala, vestida de blanco y con esa compostura fría que la caracterizaba, yo ya no sentía rabia. Sentía compasión. No por ella. Por la mujer que alguna vez fue, antes de dejarse corromper por la ambición, por Jasper, por esa obsesión con el control. Mateo presentó la grabación. Hubo murmullos. La jueza pidió silencio y volvió a reproducirla, esta vez mirando directamente a Adeline. Ella no pestañeó. Ni una sola palabra salió de su boca. Jasper, en cambio, sí reaccionó. Se levantó, pidió permiso para hablar, y dijo que la grabación era editada, manipulada, sacada de contexto. Que Adeline estaba bajo presión y que sus palabras no reflejaban su verdadero sentir. Mateo contraatacó sin titubear. Mostró los registros de llamadas, la secuencia de pagos, y la declaración jurada de Claudia. La jueza tomó nota de todo. Cuando finalizó la audiencia, anunció que se abriría un proceso penal contra Jasper por desvío de fondos, y que Adeline quedaba bajo investigación por negligencia parental agravada y fraude contra el fideicomiso de una menor. Fue un golpe. No una victoria, aún no. Pero un quiebre. Un antes y un después. Esa noche, Mateo me llamó tarde. Su voz tenía un matiz que no había escuchado en semanas. Declan, te llegó el momento. Ahora sí puedes hablar. Publicamos una carta. No un comunicado impersonal. Una carta real. Desde tu dolor. Desde tu rol de padre. Desde tu silencio que ya duró demasiado. Me senté frente al computador. No escribí desde la rabia. Ni desde la venganza. Escribí desde Ana. Desde su risa, desde sus abrazos, desde sus dibujos torcidos. Les hablé a todos. A los que creyeron y a los que no. Les conté que una niña murió esperando una cirugía de $10,000 mientras su madre volaba en jet privado. Les conté que fui echado con seguridad del hospital. Que vi cerrarse una puerta mientras mi hija entraba a operaciones sin saber que sería su última vez. Y terminé con una frase que no ensayé. Me salió del alma: no quiero tu dinero, Adeline. Quiero que admitas lo que hiciste. No a mí. A ella. Al día siguiente, la carta se volvió viral.
Los medios cambiaron el tono. Las redes comenzaron a mostrar apoyo. Personas que perdieron hijos, que fueron silenciadas, que vivieron abusos silenciosos, empezaron a escribirme. No era solo mi historia. Era la historia de muchos. Adeline, por primera vez, guardó silencio. No hubo vídeo. No hubo comunicado. Jasper desapareció de sus redes. Y yo salí a caminar. Sin teléfono. Sin escoltas. Sin miedo. Porque por fin, después de tanto, sentía que mi voz le había llegado a Ana. Y quizás, desde donde esté, sepa que su papá no se rindió. Ni se vendió. Ni olvidó. La carta había causado un impacto más profundo del que jamás imaginé. No solo en la opinión pública, sino en círculos que antes me habían cerrado las puertas. La gente empezó a ver más allá del discurso de éxito y perfección que Adeline había construido como una muralla. Me llegaron mensajes de exempleados suyos, socios comerciales, incluso de periodistas que por años se habían beneficiado de su publicidad. Algunos solo querían ofrecerme apoyo. Otros traían información. Lo que antes era una batalla solitaria ahora se volvía una cruzada con testigos. Pero junto al respaldo también llegó el acoso. Una mañana, al salir del edificio, me interceptó un hombre desconocido. No era periodista, no llevaba cámara, no parecía un fanático. Solo se me acercó, me susurró al oído: «Deja el caso. A veces, perder en silencio es mejor que ser destruido en público». No respondí. Caminé derecho hasta la estación de policía e hice la denuncia. Mateo me recomendó ser más cuidadoso, instalar cámaras en el departamento y limitar mis movimientos. No tenía miedo por mí. Lo que me inquietaba era la intensidad con la que ciertos círculos defendían a Adeline. ¿Hasta qué nivel llegaba su poder? ¿A cuántos había comprado, presionado o silenciado? Sin embargo, cada intento de intimidación solo reforzaba mi decisión. Porque no luchaba solo por limpiar mi nombre. Luchaba por la memoria de Ana. Por todo lo que ella no pudo terminar. Por las fiestas a las que no fue. Los cumpleaños que ya no celebraría. Las olas que nunca tocó. En una de esas tardes de encierro forzado, recibí una llamada que me devolvió algo de aire. Era Mariana, la psicóloga de Ana. Habíamos dejado de hablar tras el fallecimiento. Yo no me sentía capaz. Pero ahora ella me buscaba. «Declan, he seguido tu historia desde el inicio», dijo. Guardé silencio por ética profesional. Pero ahora, viendo todo lo que ha salido a la luz, quiero hablar contigo. Me citó en su consultorio, un lugar que conocía bien. Ana solía salir de allí con dibujos en las manos y la frente despeinada. Mariana me recibió con un abrazo. Se notaba más delgada, cansada, pero firme. «Tu hija no solo te amaba», me dijo. «Te admiraba». Todo lo que contaba de ti era con una mezcla de orgullo y ternura que pocas veces veo en niños tan pequeños. Pausó, tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Había dibujos, notas, pequeñas cartas que Ana había escrito como parte de sus sesiones. Una de ellas me arrancó el aire del pecho. Decía: «Cuando estoy con mamá siento que debo portarme bien todo el tiempo. Con papá, puedo reír». Mariana continuó: «No puedo testificar directamente sobre esto sin una orden. Pero quiero que sepas que, psicológicamente, la figura que tú representabas para Ana era fundamental. Y que privarla de ti, como lo hizo Adeline en sus últimos meses, tuvo consecuencias que marcaron su estabilidad emocional». Salí de ese consultorio con la carpeta en las manos. No como prueba. Como escudo. Como ancla. Como un recordatorio de que no estaba loco, de que todo lo que sentía tenía sustento en la mirada de una niña que solo quería amor. Mateo me esperaba en su oficina con novedades. «Tenemos audiencia definitiva en 2 semanas», dijo. «Ya no es solo por el fideicomiso. Es una demanda formal por vulneración a los derechos de Ana, fraude financiero y abuso emocional. También, el tribunal ha aceptado revisar la legalidad de la firma que diste enfermo». Asentí. Respiré. Pero Mateo me detuvo antes de salir. «Declan, hay algo más. Recibimos una notificación. Adeline acaba de solicitar la patria potestad retroactiva exclusiva sobre Ana. Es decir, busca declarar que tú nunca fuiste apto para ejercerla, para invalidar cualquier vínculo legal o moral que tengas con ella». Me quedé quieto. Como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Invalidar mi paternidad? ¿Borrar mi presencia de la vida de mi hija, incluso después de muerta? Era la última jugada. La más cruel.
La más despiadada. No por estrategia legal, sino por lo que significaba emocionalmente. No lo logrará, dije con voz baja. No mientras yo respire. Esa noche, no dormí. Revisé cada foto, cada dibujo, cada audio donde Ana me decía que me amaba. Y en ese insomnio, me acordé de algo que había olvidado. Un viejo vídeo. Ana y yo cocinando. Ella con harina en la cara, riendo, y Adeline grabando desde el teléfono. En medio del caos, Adeline se reía también, y decía, Declan, eres el mejor papá del mundo. Busqué el vídeo en mis respaldos. Lo encontré. La fecha coincidía con uno de los periodos que Adeline usaba como argumento para su solicitud de patria potestad exclusiva. Llamé a Mateo. Le envié el archivo. Me respondió con una frase simple, gracias. Esto vale oro. La estrategia cambió. No solo presentaríamos pruebas legales. Haríamos que la audiencia escuchara la voz de Ana. Que viera cómo me miraba. Cómo me abrazaba. Cómo me amaba. Porque la sangre no siempre grita. Pero el amor sí. En los días previos al juicio, me volví invisible. Evité entrevistas, redes sociales, incluso a mis amigos más cercanos. Necesitaba estar con ella. Aunque ya no estuviera. Visitaba su tumba cada mañana. Le hablaba. Le pedía fuerza. Y me prometía que no importaba el resultado del tribunal, yo jamás dejaría que su memoria fuera borrada. El día del juicio, llegué con la carpeta en una mano y el corazón destrozado en la otra. Adeline ya estaba allí. Impecable. Inmutable. Jasper no. Ya no aparecía. La jueza entró. Se hizo el silencio. Y la batalla final comenzó. La audiencia comenzó con una tensión tan densa que parecía imposible respirar. La jueza, una mujer de cabello canoso y mirada directa, revisó los expedientes frente a ella mientras los abogados se acomodaban en sus sitios. Mateo se mantuvo sereno, con su estilo sobrio, sin gestos innecesarios. Yo tenía las manos frías, los hombros tensos, pero la decisión firme. Esta vez no me temblaría la voz. Adeline se sentó a mi izquierda, vestida de gris, sin una gota de emoción en el rostro. Era como si su piel fuera de mármol. Cuando la jueza pidió a ambas partes que presentaran sus declaraciones iniciales, su abogado tomó la palabra con una seguridad ensayada. Habló de éxito, de reputación, de la responsabilidad de proteger el legado de una empresaria frente a un exesposo resentido. Insinuó que todo el caso era un intento de extorsión emocional. Y luego dejó caer la bomba. Según ellos, yo no solo era inestable emocionalmente, sino que tenía antecedentes de episodios violentos, lo cual justificaba la solicitud de patria potestad exclusiva retroactiva. Al escucharlo, no pude evitar apretar los dientes. Sabía que atacarían. Pero esto era una puñalada más profunda de lo que imaginé. Mateo pidió la palabra. Su tono fue calmo, pero cargado de peso. Mostró documentos, citó fechas, repasó con precisión quirúrgica los desvíos financieros, la firma obtenida cuando yo estaba incapacitado y la omisión de asistencia médica en la urgencia de Ana. Luego hizo una pausa y pidió autorización para reproducir material audiovisual. La jueza asintió. En la pantalla apareció el vídeo. Ana y yo en la cocina, cubiertos de harina, riendo como locos. En medio del caos, Adeline, grabando con el teléfono, decía entre risas, Declan, eres el mejor papá del mundo. El silencio en la sala fue absoluto. Adeline bajó la mirada por primera vez en toda la audiencia. Mateo entonces giró hacia la jueza. Honorables magistrada, esa voz no es la de un padre violento, ni de un hombre inestable. Es la voz de una hija que sabía que su padre era su lugar seguro. Y esa madre, la que ahora quiere borrar su figura, fue la misma que en ese momento lo reconocía. Lo que pasó después fue manipulación, abandono y una transformación que merece justicia. La jueza asintió sin mostrar expresión alguna. Luego habló, quiero escuchar a los testigos. Uno a uno pasaron. Eliana, la niñera, firme, relatando cómo Jasper controlaba la mente de Adeline desde que eran adolescentes. Claudia, con su registro de llamadas y su voz quebrada, contando cómo la dejaron sola en la empresa por no participar en la mentira. Y Mariana, la psicóloga, autorizada a leer fragmentos seleccionados de los informes de Ana. Cada palabra era una daga en la imagen de Adeline, pero también un bálsamo para mi alma. No porque destruyera a alguien, sino porque reconstruía la verdad. Cuando me tocó hablar, me levanté con el pecho ardiendo y la voz temblorosa. No recité discursos. No cité leyes. Solo hablé de Ana.
De cómo me pedía cuentos antes de dormir, de cómo me abrazaba en silencio después de los regaños de su madre, de cómo me decía que cuando creciera iba a cuidarme como yo la cuidaba a ella. Conté lo que sentí al verla entrar a cirugía sin saber si saldría viva. Lo que dolió que, en ese momento, su madre eligiera un avión. Cerré mi intervención con una frase que no tenía escrita, pero que me nació desde las entrañas. No vine aquí a destruir a Adeline. Vine aquí a proteger a Ana. Aunque ya no esté, merece que alguien no la olvide. La jueza pidió un receso. Salimos al pasillo. Mateo me tocó el hombro. Fue perfecto, dijo. Ahora solo queda esperar. Pero no tuvimos que esperar mucho. 30 minutos después, nos llamaron de nuevo. La jueza se sentó, repasó los puntos clave y pronunció el fallo. Denegó la solicitud de patria potestad exclusiva para Adeline, calificándola de intento cuestionable de manipular el sistema legal para borrar una figura paterna que no solo fue presente, sino fundamental. Luego anunció que el fideicomiso sería reactivado bajo administración externa y que la investigación penal contra Jasper seguiría su curso. Y entonces llegó el cierre. Un gesto que no esperábamos. La jueza ordenó que se inscribiera oficialmente en el expediente el reconocimiento de mi papel como padre custodio activo y responsable, y añadió: a veces la ley debe hablar, no para castigar, sino para dar voz a quienes ya no pueden defenderse. Ana merece que su historia no sea tergiversada. La audiencia terminó. Salí de allí sin ganas de celebrar. No lo viví como una victoria. Sentí que simplemente, por fin, alguien había escuchado. Afuera, los medios me esperaban. Esta vez no huí. Solo dije una frase: no peleé por dinero. Peleé por la verdad. Y por el derecho de una niña a ser recordada con dignidad. Volví al cementerio esa noche. Llevé flores, una vela, y la carta original que escribí semanas atrás. La doblé y la dejé dentro de una cajita de metal junto a su lápida. Lo hicimos, pequeña, susurré. No te olvidaron. Ni te borraron. Y aunque no estés aquí, te prometo que cada paso que des será también por ti. El viento soplaba con fuerza, como si ella me respondiera desde algún lugar. Cerré los ojos. Por primera vez, no sentí culpa. No sentí rabia. Solo un amor inmenso, inquebrantable, eterno. Las semanas siguientes a la audiencia fueron silenciosas, pero no vacías. La tormenta mediática empezó a disiparse lentamente, dejando tras de sí un terreno distinto, más firme. La imagen de Adeline no se desplomó del todo, pero se agrietó lo suficiente para que las personas comenzaran a cuestionar. Ya no era la empresaria intachable. Ahora era también la madre ausente, la mujer que puso sus prioridades donde no debía. Las empresas asociadas a su marca empezaron a distanciarse. Una cadena internacional canceló su colaboración. Una revista de negocios eliminó su portada. Ella no dijo nada. No respondió a ninguna pregunta. No subió más fotos. Su cuenta en redes sociales quedó inactiva durante semanas. Y Jasper desapareció por completo. Nadie lo mencionó. Nadie lo defendió. Nadie lo buscó. Fue como si se hubiera desvanecido con el peso de las acusaciones. Mateo y yo nos reunimos con los abogados del fideicomiso. Acordamos que los fondos destinados a Ana serían usados para apoyar una fundación con su nombre, dedicada a brindar apoyo psicológico y médico a niños en riesgo por negligencia familiar. Yo no quería monumentos, ni homenajes vacíos. Solo quería que algo bueno naciera del dolor. Que su nombre no solo fuera recordado, sino útil. La Fundación Ana Brilla fue inaugurada en un evento pequeño, sin cámaras, sin prensa. Solo las personas que realmente la conocieron. Mariana, la psicóloga. Claudia, la exempleada. Eliana, la niñera. Mateo, firme como siempre. Y yo, con una flor blanca en el bolsillo. Durante el evento, una niña de unos 7 años se me acercó. Tenía el cabello en 2 coletas y los ojos grandes, brillantes. Me entregó un dibujo. Era un corazón partido a la mitad, con 2 figuras en el centro, una niña y un hombre tomados de la mano. ¿Lo dibujaste tú?, le pregunté. Asintió. Ella también perdió a su papá, intervino su madre, con la voz quebrada. Desde que viene aquí, volvió a sonreír. Me agaché, la miré a los ojos y le dije: gracias por compartirlo conmigo. Ana también dibujaba corazones. Creo que se habrían llevado muy bien. Me lo llevé a casa. Lo pegué en la nevera, justo donde antes colgaban los dibujos de Ana. Y cada vez que lo miraba, recordaba que la herida no se cierra,
pero se transforma. Que el dolor no se olvida, pero puede convertirse en un faro. Un mes después, recibí una carta manuscrita. Reconocí la letra al instante. Era de Adeline. No usó membrete. No firmó con su título. Solo escribió: Declan, no espero perdón. Solo quiero decir que no sabía que el silencio podía doler más que la culpa. Durante años creí que el control era amor, que el éxito lo justificaba todo. Me equivoqué. Y lo entendí demasiado tarde. No puedo reparar nada, pero estoy tratando de aprender a vivir con el eco de mi hija en cada rincón. Gracias por no permitir que su nombre fuera borrado. Adeline. No lloré, pero me quedé en silencio largo rato, con la carta en las manos. No era redención. No era reconciliación. Pero era algo que jamás creí que vendría de ella, una aceptación sincera. No la contesté. Tal vez un día lo haga. Tal vez no. Algunas historias no necesitan epílogo. Solo que se diga la verdad. Regresé al lugar donde todo empezó. A la vieja casa donde vivíamos los tres. Estaba vacía. En venta. Me acerqué a la reja, apoyé la mano sobre el hierro frío y recordé la voz de Ana llamándome desde el jardín, su risa corriendo por el pasillo, sus pequeños pasos al despertar en la madrugada buscando mi cama. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y luego me di la vuelta. No iba a entrar. No esa vez. No con nostalgia. Había aprendido que no todo lo perdido debe ser revivido. Algunos lugares hay que dejarlos atrás para poder avanzar. Mateo me propuso escribir un libro. Tu historia puede ayudar a muchas personas, dijo. Hombres que han sido silenciados. Padres que han sido borrados. Niños que no tuvieron quien los defendiera. Al principio dudé. No por miedo. Por pudor. ¿Qué derecho tenía yo de contar algo tan doloroso y volverlo público otra vez? Pero luego, un mensaje cambió mi decisión. Era de una mujer desconocida. Me escribió: tu carta me salvó. Estaba a punto de firmar la custodia total para el padre de mi hija porque me hicieron creer que yo no valía. Leí lo que escribiste y sentí que alguien me veía. Gracias. Ese mensaje fue suficiente. Me senté frente al computador. Abrí un archivo nuevo. Y escribí el primer renglón: mi esposa gana millones cada mes, pero lo que perdimos no se compra con dinero. Porque esa era la verdad. Ana no volvería. Yo nunca sería el mismo. Pero la memoria que construí de ella, la justicia que peleé por su nombre, y el eco de su risa que aún me acompañaba, eso nadie me lo podría quitar. Y si con cada palabra escrita, una historia como la mía se evitaba, entonces el dolor no habría sido en vano. Desde donde esté, sé que Ana lo entiende. Y quizás, solo quizás, se sienta orgullosa de su papá. Pasaron 3 años desde la última vez que vi a Adeline en persona. La última audiencia fue también la última palabra entre nosotros. Después de eso, desapareció de mi vida como se borra una palabra mal escrita en un cuaderno. Con el tiempo, dejó la ciudad. Algunos dicen que se mudó al extranjero. Otros que se recluyó en una de sus casas costeras. No lo sé. Y lo más curioso es que ya no me importa. Porque la historia dejó de girar alrededor de ella. Desde entonces, muchas cosas cambiaron. La Fundación Ana Brilla creció más de lo que imaginé. Ahora tiene 2 sedes, psicólogos voluntarios, talleres de protección infantil y una biblioteca con su nombre. Cada vez que un niño encuentra allí refugio, siento que mi hija sigue viva. No como una estatua o una fecha en el calendario. Viva en las risas nuevas, en los dibujos con crayones, en las pequeñas manos que vuelven a confiar. El libro que escribí, ese que comenzó como un acto de resistencia, fue publicado por una editorial independiente. No buscaba fama, solo voz. Pero se convirtió en un fenómeno inesperado. Me llamaron para entrevistas, conferencias, espacios que antes solo ocupaban los de corbata y sonrisa entrenada. Yo no encajaba. Nunca lo hice. Pero ahí estaba, contando mi verdad. Sin adornos. Sin estrategia. Contando como un padre, que una vez fue tratado como un accesorio, se negó a ser invisible. Un día, después de una charla en una universidad, un joven se acercó. Tendría unos 22 años. Me miró fijo y dijo: cuando era niño, mi mamá me decía que mi papá se fue porque no me quería. Pero ahora que soy adulto, descubrí que él luchó por mí y lo hicieron a un lado. Gracias por enseñarme que también existen papás que no se rinden. Lo abracé sin decir nada. Porque a veces, el mayor reconocimiento no es un premio.
es saber que una herida abierta pudo convertirse en puente. En el plano legal, las investigaciones contra Jasper continuaron durante años. Las pruebas reunidas por Mateo, junto con otras que surgieron gracias a exsocios y exempleados que rompieron el silencio, bastaron para condenarlo por evasión fiscal y lavado de activos. No pisó una celda, como suele pasar en estos casos. Pero su reputación se hundió, su nombre desapareció de la esfera empresarial, y los contratos millonarios se evaporaron como humo. Supongo que eso fue suficiente. O tal vez no. Hay cosas que el sistema nunca podrá equilibrar del todo. Mateo y yo seguimos siendo amigos. De vez en cuando nos reunimos a tomar café, recordar el caso, y reírnos de lo absurdo que fue todo. Él ahora asesora a fundaciones y ha hecho de su carrera una cruzada por la verdad, lejos de los juicios mediáticos y las grandes firmas. Una tarde, mientras caminábamos por el centro, me dijo: ¿te arrepientes de algo, Declan? Lo pensé. En silencio. No por falta de respuesta, sino porque no quería traicionarme con una mentira cómoda. Sí, dije. Me arrepiento de no haber hablado antes. De haber permitido tanto silencio. De haber aceptado migajas disfrazadas de amor. Me arrepiento de no haber llevado a Ana a la playa. Él asintió. No dijo más. No era necesario. Algunos arrepentimientos no se borran. Se aprenden. Con el tiempo, reconstruí también mi vida personal. No fue fácil. No después de lo vivido. La confianza se convirtió en una muralla difícil de escalar. Pero conocí a alguien. No buscaré escribir aquí una historia romántica perfecta. No lo fue. Fue lenta. Cautelosa. Real. Se llama Isabel. Es profesora de arte y trabaja con niños con trauma emocional. La conocí en un taller de la fundación. No sabía quién era yo. No había leído el libro. Me trató como a un voluntario más. Me escuchó sin juzgar. Me preguntó por Ana sin invadir. Me habló de sus miedos y me escuchó sin intentar arreglar los míos. Eso fue lo que más me atrapó. No quiso salvarme. Solo quiso estar. Con ella, volví a creer que el amor no es control, ni protección disfrazada. Es mirar a alguien herido y decidir quedarse. Hoy compartimos una vida tranquila. Sin lujos. Con libros, café, pintura y ventanas abiertas. No tuvimos hijos. No porque no quisiéramos. Porque sentimos que primero debíamos sanar todo lo que venía detrás. Y aún estamos en eso. Algunas noches, Isabel me encuentra en el balcón, mirando al cielo. Me abraza por detrás y me susurra: ¿estás con Ana? Yo sonrío. No necesito decir nada. Ella lo entiende. Ana sigue conmigo. No como un fantasma. Como una certeza. En mi manera de hablar. En cómo escucho. En cómo abrazo. En cada niño que me llama profe en los talleres de la fundación. En cada vez que escucho la palabra papá con la ternura con la que ella la decía. Porque hay dolores que no desaparecen, pero florecen. Se transforman en raíces. En fuerza. En dirección. Esta historia, que comenzó con una herencia sospechada, con un matrimonio roto y con una niña ignorada por su propia madre, no termina con un final feliz de película. Termina con un hombre completo. Con cicatrices, sí. Pero completo. Un hombre que aprendió que a veces la mayor victoria es no rendirse. Que resistir, en silencio y con dignidad, puede ser el acto más poderoso. Y que cuando el amor es verdadero, no necesita testigos. Solo constancia. Si estás escuchando esto, y alguna vez te hicieron creer que tu rol como padre no era importante, que eras reemplazable, innecesario, prescindible, déjame decirte algo. Estás equivocado. Tu voz importa. Tu presencia importa. Tu lucha, incluso cuando nadie la ve, deja huellas. Yo soy prueba de eso. Y si Ana pudiera hablar ahora, estoy seguro de que solo diría una cosa: gracias por quedarte, papá. Y con eso, basta.